Hola, bienvenidos a Ramimat. En el video de hoy resolveremos un video para el curso de estática. El ejercicio dice así. Tres cuerdas están unidas al poste en A en la figura A. Las fuerzas en las cuerdas son F1 igual a 260 libras, F2 igual a 75 libras y F3 igual a 60 libras. Determine 1. La magnitud de la fuerza R, que es equivalente a las tres fuerzas que se muestran, y 2. Las coordenadas del punto donde la línea de acción de R intersecta el plano YZ. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es anotar las magnitudes de las fuerzas que nos proporciona el problema, siendo F1 igual con 260 libras, F2 con 75 libras y F3 igual con 60 libras. Ahora recordemos que estas fuerzas son vectores y los vectores no solo tienen magnitud, sino que también necesitamos encontrar el sentido y la dirección de este. Para esto vamos a calcular un vector unitario. ¿Qué quiere decir unitario? Bueno, pues que tiene magnitud 1, o sea que mide 1, mide una unidad. Y este vector unitario nos va a dar la dirección y el sentido para cada fuerza que necesitemos. Para la fuerza 1 calcularemos el vector unitario 1. ¿Y cómo calculamos un vector unitario? Bueno, pues para calcularlo, recordemos que simplemente es las componentes del vector dividido entre su magnitud. Aquí podemos observar nuestro diagrama de cuerpo libre, que la fuerza 1, la componente en X, sería de 3 pies, lo que va en el eje X, pero sería negativa, ya que va en el sentido negativo del eje X. La componente en Y sería esta, de 12 pies, y sería negativo porque va en la dirección negativa del eje Y. Y por último, la componente en Z sería positiva porque va en el sentido positivo del eje Z, es decir, hacia arriba. Entonces procedemos a anotar estas cantidades en el numerador utilizando la notación vectorial, es decir, para las componentes en X las designaremos con la letra I, para las componentes en Y con la letra J, y para la componente en Z la designaremos con las letras K. Esto lo dividimos entre la magnitud, que recordemos que la magnitud de un vector está dada por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes. Haciendo estos cálculos obtenemos como resultado menos 3 treceavos y menos 12 treceavos en J más 4 treceavos en K. Procedemos a calcular el vector unitario de la fuerza 2. Bueno, pues podemos observar que para la fuerza 2, la componente en X, que sería en esta dirección, sería nuevamente de 3 pies y sería negativa. La componente en Y sería 0 porque no se ve una componente Y, quiere decir que en Y se queda en la misma posición exactamente. Y la componente en Z sería esta, que nuevamente sería de 4 pies y sería positiva porque va hacia arriba. Y procedemos a anotarla en el numerador, siendo menos 3 y hemos dicho que en Y era 0 y de nuevo 4K para la componente Z. Nos dividimos entre la magnitud y esto
nos da como resultado menos 3 quintos de I más 4 quintos de K. Luego proseguimos con el vector unitario de la fuerza 3. Podemos observar que la fuerza 3, a diferencia de las anteriores, no tiene una componente en X. Aquí podemos observar que esta línea de acción es perpendicular con el eje X. Eso quiere decir que su componente en X es 0. Para la componente en Y, podemos observar que sería esta línea, va en dirección del eje Y sería de 12 pies y nuevamente sería negativa porque va en la dirección negativa del eje Y. Y por último, la componente en Z podemos decir que es 0 porque no lleva una dirección en Z. Al igual que en X, esta línea de acción es perpendicular con el eje Z. Entonces procedemos a anotar esto en el numerador. Más 12J más 0 en K. Y lo dividimos entre la magnitud. Y esto nos queda igual con menos J. El siguiente paso para obtener ya la fuerza en su forma vectorial sería simplemente multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector que hemos calculado anteriormente. Para la fuerza 1, 260 libras, que multiplicaría al vector unitario 1, que está por aquí, y como resultado nos da menos 60 y menos 240 J más 80K. Y no olvidemos que todo esto son libras. Para la fuerza 2 sería hacer lo mismo. Fuerza 2 es igual a la magnitud, 75 libras, multiplicada por el vector unitario 2 que tenemos por aquí. Y nos da como resultado menos 45 en I más 60 en K. Todo esto son libras. Y para la fuerza 3 multiplicamos la magnitud por el tercer vector unitario, que sería simplemente menos J. Luego nos da menos 60 en J libras. Para obtener la fuerza resultante, que es el primer inciso que nos pide el problema, la vamos a denominar con la letra R, y esta va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. ¿Cómo sumar las fuerzas en vectores? Bueno, pues estas fuerzas va a ser la suma de fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Y recordemos que para sumar vectores se suman simplemente componente a componente. Entonces, anotamos un paréntesis y agrupamos todas las componentes en X de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Nos queda menos 60 y para la fuerza 2 tenemos menos 45 y
Y para la fuerza 3 tenemos 0. Luego seguimos con las componentes de J, ¿verdad? Menos 240J más 0J de la fuerza 2 menos 60J de la fuerza 3. Y las componentes en Z. La fuerza 1 tenemos 80 por K. La fuerza 2 es 60K. Y la fuerza 3 tenemos 0K. Haciendo estas operaciones obtenemos menos 105i menos 300J más 140 en K. Esta ya sería nuestra fuerza resultante. Vamos a encerrarla en rectángulo. Y nos seguimos con el inciso 2, que nos dice las coordenadas del punto donde la línea de acción de R intersecta con el plano YZ. Bueno, pues para comprender esto yo he dibujado este diagrama de cuerpo libre. Nos pide encontrar el punto en donde la fuerza resultante que hemos encontrado se va a intersectar con este plano, el plano YZ. Este plano pues es el que podemos observar aquí. Y el punto que tenemos que encontrar D va a tener coordenadas X sub D, Y sub D y Z sub D. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para esto es encontrar el vector unitario de la fuerza R, que es la que hemos calculado, que está encerrada en rectángulo. Esta va a ser igual al vector R dividido sobre su magnitud. Menos 105 en I, menos 300 J, más 140 en K, dividido en raíz menos 105 al cuadrado más menos 300 al cuadrado más 140 al cuadrado. Y esto como resultado nos da menos 0.302 en I, menos 0.863 J y 0.403 en K. Para encontrar las coordenadas del punto D, lo que utilizaremos es una serie de relaciones, utilizando el valor absoluto de la componente del vector unitario en X dividido entre la distancia que tenemos desde nuestro eje de referencia con nuestro punto A menos la distancia que hay de nuestro eje de referencia a nuestro punto D en cada eje de coordenadas respectivamente. Por ejemplo, aquí la distancia de nuestro sistema de referencia al punto A en X sería de 3. A este le restaremos la distancia de nuestro sistema de referencia al punto D, pero es la distancia en X. Como se encuentra el plano YZ, la distancia en X al plano YZ es simplemente 0. Entonces,
colocaríamos 3 menos 0. Esto debe ser igual al valor absoluto de la componente en y dividido a la distancia que tenemos desde nuestro eje de referencia al punto A en y es de 12. Y a esto le tenemos que restar la distancia de nuestro eje de referencia al punto D. Vemos que esto sería 12 menos y sub d. Y vamos a anotar aquí. Y esto también cumple que es igual a la componente z, valor absoluto de la componente z dividido la distancia en z que tenemos desde nuestro eje de referencia hasta nuestro punto A es 0, y la distancia que tenemos desde nuestro eje de referencia al punto D tenemos que es zd. Entonces simplemente aquí anotamos z sub d. Sustituyendo los valores tenemos 0.302 entre 3 igual a 0.863 entre 12 menos y sub d igual a 0.403 sobre z sub d. Despejando, aquí podemos despejar directamente y sub d y notaría un valor de 3.43, y estos van a ser pies porque recordemos que el problema nos da dimensiones de pies en longitud. YD es igual a 3.43 pies, ZD es igual con 4 pies, y como nos encontramos en el punto D que está en el plano ZY, nos dice que X sub D es igual con 0. Entonces las coordenadas del punto D nos quedarían 0, 3.43, 4. Y esta sería la solución. Es el punto donde la fuerza R se va a intersectar con el plano ZY. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Si el video te ayudó, no olvides dar like y suscribirte. Muchas gracias.